De hecho, Lauren solo tiene una obra publicada en España de momento, que es un cómic, aunque hay planes para... De hecho, cuando se le contactó para invitarlo al festival, pues había planes para editar Soul City, y ahora creo que lo primero que se va a publicar va a ser su última novela, Shining Girls, que creo que aquí se va a llamar Luminosas o Las Luminosas. Nina no tiene nada publicado en España, pero os animo a que os acerquéis a su obra, aunque sea en inglés, y quizá haya algún editor por aquí en la sala que le interese publicar en nuestro idioma su obra. Como evidentemente son dos autoras y tenemos una hora, pues vamos a ir lo más rápidamente posible. Espero que luego, si queréis hacer alguna pregunta, nos dé tiempo, pero bueno, si no, vamos a entrar ya directamente con el tema. La primera pregunta, que es para las dos. Por ejemplo, Nina es inglesa, de Londres, y en gran parte de su obra, pues la parte sur de Inglaterra está muy presente en el ambiente de sus novelas, de sus historias. Y Lauren es sudafricana. Aquí sabemos bastante de lo que es la ciencia ficción, evidentemente, en Europa, en Estados Unidos, incluso en Inglaterra, pero de hecho de Sudáfrica, el recuerdo de haber ganado un mundial allí, pero poco más se sabe en este país. Quisiera que nos contaran las dos primero cómo decidieron, en qué momento, cómo fue su proceso para convertirse en autoras de este tipo de literatura, y también cómo es, especialmente en el caso de Lauren, cómo es el ambiente, digamos, de ciencia ficción o literatura de género en aquel país. I wanted to be a writer since I was 5 years old, and I found out that Enid Blyton had made £1 million from her writing, and I suddenly realized that was actually a viable career, that you could get paid to make up stories. I don't write science fiction specifically, I write the kinds of books that I want to read, and it turns out that those happen to be science fiction. And in South Africa there has been actually quite a long science fiction scene. The first science fiction story was published, I think, in 1897, but a lot of South African literature for a long time was kind of apartheid stories. It was very political. Some of that was allegorical, like J.M. Coetzee's Waiting for the Barbarians, which is technically a dystopian science fiction. But it's only in the last kind of, I'd say, 5 to 10 years that the scene has really exploded. Now we have really exciting authors coming out of South Africa, like Sarah Lotz, S.L. Gray, who writes very smart horror, Lily Hearn, who writes zombie apocalypse YA, and Charlie Human, who's written this crazy book called Apocalypse Now, which is an urban fantasy set in Cape Town. Muy bien, pues la verdad es que he querido ser escritora desde que tenía 5 años, desde que me enteré que a Enid Blyton le pagaron por contrato, por unos libros, 1 millón de libras, y me di cuenta de que, claro, te puedes ganar la vida escribiendo. Así que decidí ya de pequeña que quería ser escritora. En cuanto a escribir ciencia ficción, no creo que escriba ciencia ficción, escribo el tipo de libros que me apetece leer. Si resulta que luego son obras de ciencia ficción, pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? La ciencia ficción, el ambiente de ciencia ficción en Sudáfrica, tiene ya una cierta tradición. En 1987 se publicó uno de los primeros relatos de ciencia ficción per se y de género en Sudáfrica, y hasta entonces nuestra literatura había estado muy marcada por el apartheid. Buena parte de la literatura que se hacía en Sudáfrica hasta ese momento tenía un carácter hasta cierto punto alegórico y normalmente luchaba contra el régimen. De hecho, había obras de género que no sabían que eran obras de género, como por ejemplo Esperando a los bárbaros, que no deja de ser una distopía, aunque no se le pusiera esa etiqueta en ese momento. Hace 5 o 10 años se produjo un verdadero estallido, el boom de la ciencia ficción en Sudáfrica, y tenemos una generación de autores bastante interesante. Está Sarah Lotz, está S.L. Gray, está Lily Hearn y está Charlie Human, que tiene una obra que se llama Apocalypse Now, que es como una especie de versión de los zombies, y la verdad es que es bastante interesante. Like Lauren, I started writing quite early, sort of 6, as soon as I knew how to sort of put sentences together. I started wanting to make up my own stories, and as to how I got into science fiction, it's a really strange thing that I can't really explain it. I was always naturally drawn to it. I always saw science fiction and the fantastic forms of literature as a natural way of exploring what the world meant, what might actually be going on in the world, sort of an odd approach.
seemed really natural to me. Many writers and readers of science fiction, you find, often come to it through the American Golden Age writers like Heinlein, Asimov, the pulps. I didn't at all. In fact, I barely knew those writers existed until I was well into my late teens. I came to fantastic literature through a curiously British route. I was sort of picking up the books that were around me at home and gravitating naturally towards the work of John Wyndham, H.G. Wells, and even odder things like Ian McEwan's early work, The Cement Garden, which obviously wasn't science fiction, but it had a very dark, mysterious undercurrent that I really was attracted by. The work of Iris Murdoch, which seemed on the face of it to describe a very conventional, middle-class English way of being, had dark philosophical undercurrents and very odd characters doing very odd things in bits of London I'd never been to at that time but was attracted by. And I think my science fiction is part of this peculiarly British or English way of examining the darker undercurrents through fantastical metaphors. I think I'm still doing that. Pues al igual que Loren, yo supe tan pronto aprendí a escribir que quería ser escritora. Desde que tenía 6 años, más o menos, desde que fui capaz de redactar una frase completa, me di cuenta de que quería escribir. Y en cuanto a cómo llegué a escribir historias de ciencia ficción, la verdad es que es un fenómeno bastante extraño. No le encuentro una explicación demasiado lógica. Lo único que os puedo decir es que me atraía de manera natural la fantasía, la ciencia ficción. Lo que al resto de la gente le parecía extraño, a mí me atraía, me gustaba. Me parecía que era una forma muy interesante de explorar el significado del mundo que nos rodeaba. Creía que el enfoque, que para algunos, como os digo, era raro, pues era lo más natural. Y poco a poco me fui interesando cada vez más por el género. Sé que hay muchos lectores y autores de ciencia ficción que han llegado a la ciencia ficción a través de la escuela norteamericana, a través de autores norteamericanos, sobre todo, por citar un par, Robert Heinlein, Isaac Asimov, o los autores que aparecían en las novelas pulp, o las novelas de Aduro. No sé exactamente cuándo, pero sí sé que en torno a finales de mi adolescencia la fantasía se convirtió en el género que más me llamaba la atención, sobre todo la fantasía con un marcado carácter británico. De todos los libros que tenía en la biblioteca en casa me di cuenta de que gravitaba de manera casi inconsciente hacia la obra de autores como John Wyndham, como H.G. Wells, como Ian McEwan, con su jardín de cemento, el Cement Garden, que no es exactamente obra de género, pero que sí tiene un subtexto, un tono que subyace, que es realmente muy oscuro y que entronca con parte de la fantasía y la ciencia ficción. Y también me llamaba mucho la atención la obra de Iris Murdoch y la forma que describía la clase media británica, una clase media que parece bastante convencional, pero que, de nuevo, tiene una especie de oscura corriente filosófica que subyace al texto que nos presenta. Siempre me han llamado la atención los personajes peculiares, los que hacen cosas raras, y me atraía también en aquella época una zona de Londres que todavía no conocía, que he ido conociendo después, pero que era donde se ambientaban parte de estas historias. Creo que la ciencia ficción me interesa sobre todo por el enfoque o la mirada peculiar y única que echa o con la que aborda el mundo que le rodea. Y sobre todo me interesa esa ciencia ficción británica que tiene una corriente oscura y que hasta cierto punto podría considerarse filosófica. Siguiendo con la obra de Nina, por ejemplo, si lees esta colección de relatos, incluso el último, que es casi una novela corta, A Thread of Truth, es difícil poner como qué tienen en común todas estas historias. Todas tienen algún elemento como perturbador, extraño, porque a veces el mundo en el que se desarrollan parece normal, pero siempre hay algo extraño, como fuera de contexto o difuminado por ahí. Pero quizá lo que sí veo, y esto me temo que más que una pregunta es un comentario mío, de ver qué opina ella al respecto,
que sí, lo que sí que tienen en común es una cierta nostalgia. El narrador o narradora siempre está como recordando algo que pasó con cierto sensación de pérdida, incluso en algunos cuentos que son claramente ciencia ficción porque se desarrollan en planetas lejanos, pues la protagonista está recordando las canciones que le cantaba su padre en la Tierra hace muchos años. No sé, ¿qué piensa ella si efectivamente ve esta nostalgia o sensación de pérdida como una especie de corriente subterránea dentro de sus cuentos? I think that's a very perceptive question. I was doing an interview by email just the other day before I came out to Spain to this convention, and I described my work as being an interaction between actuality and nostalgia as the character perceives it. So you have the actual world sort of seen through the refractive lens of the character's memories. I think memory is the core component of a lot of my fiction, and I think that one of my main reasons for writing is to isolate, examine and preserve specific memories, specific emotions, and to create a sort of almost a diorama of this sort of nostalgic worldview. The darkness in it comes precisely from that sense of time passing, time that can never be recaptured once it's gone. The writer Vladimir Nabokov referred to this as chronophobia, a fear of the passage of time, and I think that's something I've always had from a very young age. So from the very beginning when I started writing stories, it was to pin maybe some of my own memories in place, and the need to do that, I think, is what would drive many writers. I think many writers would feel they have that in common. Me parece que es una observación o una pregunta, la verdad, muy aguda, muy perspicaz, efectivamente. Antes de venir al Celsius, antes de viajar a España, me hicieron una entrevista por correo electrónico, la contesté en casa unos días antes de venir aquí, y precisamente en esa entrevista comentaba algunos de los aspectos que más me interesan, entre ellos la interacción entre la actualidad y la nostalgia, o al menos la nostalgia tal como la perciben los personajes. Creo que vemos el mundo a través de una lente refractante, que todos tenemos nuestra visión del mundo y la obtenemos a través de una lente refractante, y esta lente refractante es la memoria. La memoria de los personajes es uno de los elementos que más me han llamado siempre la atención, y es uno de los elementos clave, probablemente, de toda mi obra de ficción. Creo que lo que hacemos al escribir relatos es tratar de identificar, aislar y conservar o preservar un momento concreto, un recuerdo concreto. Es como si creásemos una especie de diorama, un desplegable en el que cristalizamos un recuerdo en el tiempo. Y creo que eso marca también una cierta visión nostálgica del mundo. Asimismo, esa sensación de oscuridad precisamente deriva del mismo elemento, de esa sensación que provoca el paso del tiempo, el saber que una vez un segundo ha pasado ya no lo puedes recuperar, que ya está, que no va a volver jamás. Nabokov lo definía como cronofobia y decía que era el miedo al paso del tiempo, y tengo la sensación de que precisamente esa cronofobia es algo que yo he tenido desde muy pequeña. Probablemente por eso empecé a escribir historias, para tratar de fijar recuerdos y para tratar de fijar instantes de mi memoria. Es algo que necesito hacer y estoy segura de que es un impulso que comparto con muchos otros escritores. Bien, vamos ahora con Loren. Su primera novela, Moxiland, tenéis aquí, y que creo que teniendo en cuenta que las dos siguientes se van a publicar en España pues
próximamente. Casi la dejamos si tenemos tiempo al final, y si no, pues la comentaremos en otra ocasión, pero simplemente quisiera leeros una pequeña frase que escribí en la solapa, que dice: pensad en V de Vendetta, pero con toda la rabia del tercer mundo. Es como define aquí uno de los autores Amoxila. Pero bien, volvamos ahora a hablar de Soul City, que fue la segunda novela de Loren. Soul City tiene una protagonista absolutamente, bueno, que te puedes enamorar, fascinante, Cincy December. Cincy December vive en Sudáfrica, en Johannesburg. Es presidiaria, estuvo envuelta en la muerte violenta de su hermano, no se sabe muy bien bajo qué circunstancias, es drogadicta, es alcohólica, vamos, una mujer de cuidado. En algún momento dado, pues le encargan buscar a una estrella de pop adolescente que ha desaparecido, y bueno, sí se desembarca en esta búsqueda, descubriendo pues un montón de cosas pues muy turbias y muy oscuras. Aparentemente, dicho así, esto es una novela negra, y de hecho tiene como un tono muy chandleriano, yo le comentaba ya a Loren. Lo que pasa es que tiene algo mucho más peculiar, y eso quiero que nos lo explique ella, lo que hace peculiar a Cincy y el mundo este en el que se desarrolla la novela. Chandler was definitely one of my influences with Zoo City. I did set out to write a noir. What is different about Zoo City is that it is set in a very real Johannesburg, and it's based on my research and having grown up in Johannesburg. But it's with one layer that separates it from the real place, which is that there are magical animals. And if you have committed a terrible crime, and Zinzi is complicit in her brother's death, you are saddled with a magical animal. You don't get to choose the animal. You can't say, oh, well, I'd like a tiger, please. And Zinzi ends up with a sloth. And no one knows exactly what these are, and there's a lot of mystery surrounding them. And I kept it that way on purpose because I don't think we have clear answers about the world we live in right now. You know, we have theories, and you know, if you're a communist or a socialist, your perception on the world will be radically different from a Democrat or a Republican. And that's kind of what I was playing with in the world, is looking at the uncertainties and the different theories and how different cultures would explain this phenomenon. But it is very much kind of based on real Johannesburg. Efectivamente, Chandler fue una de mis influencias a la hora de escribir Sioux City, y tienes razón en que tiene elementos de novela negra. Lo que diferencia a la novela y al Johannesburgo que yo describo del Johannesburgo real es una capa que separa el Johannesburgo que yo conozco bien, el Johannesburgo que investigué, el Johannesburgo en el que crecí, del Johannesburgo que describo en mi libro. Y esa capa, ese elemento que diferencia los dos Johannesburgo es la presencia de animales mágicos. Si tú has participado en un acto violento o has sido testigo de un acto violento, en el mundo de Sioux City te asignan un animal mágico del que no te puedes librar, y no lo puedes escoger. Si no, todo el mundo diría, ah, no, qué guay, yo quiero un tigre. No, a mi protagonista le asignan un animal mágico tras ver la muerte de su hermano, y ese animal es un perezoso. Y estos animales mágicos tienen una serie de peculiaridades que hay que ir descubriendo poco a poco. Nadie está muy seguro de cómo se comportan y en qué consisten. Básicamente, lo que trataba con este planteamiento es dar respuesta a las distintas formas que tenemos de ver el mundo. Nosotros tenemos teorías acerca de cómo funciona el mundo, no tenemos certidumbres, y esas teorías pueden estar marcadas por un montón de elementos distintos. Me explico, si eres socialista o comunista, tu visión del mundo y las teorías que utilizarás para entender el mundo y para explicarlo es muy distinta de la que puede tener y de las teorías que pueden utilizar un demócrata o un republicano en Estados Unidos. Y quería jugar con eso, con esas visiones del mundo, con las incertidumbres a las que todos nos enfrentamos, y con las distintas teorías elaboradas por las distintas culturas para dar diferentes explicaciones a los mismos fenómenos. Y todo esto, claro, basado en el Johannesburgo real que conozco. Una cosa que me llama la atención, claro, es que me acabas de decir que lo basas en el mundo real, porque la novela, a pesar de que es un mundo diferente al nuestro, está ambientada pues en nuestros días. De hecho, hasta el 2011, una cosa así que me imagino que era la época en la que lo estaba escribiendo. También, sin desvelar nada de cómo termina, pero la verdad es que el final es como bastante... bueno, tienes ganas de saber más. Quisiera saber si tiene pensado que vuelva Cincy en algún momento, alguna novela futura. Y también creo que había leído en su web que estaba haciendo una adaptación
escribiendo la preparó en una adaptación al cine, si puede contarnos algo de ese proyecto. Zoo City has been optioned for a movie by a South African producer, which is very cool because it means that it's not going to be reset in New Orleans with a white protagonist because Zinzi is black, which I think in American, that would have been a real risk with Hollywood. I have done the script adaptation and it's been really amazing to revisit the world and I've kind of expanded on it a bit and spent time again with Zinzi, and I would definitely write a sequel. I specifically left some questions unanswered because I want you to fill in the gaps. You know, the same way we don't have a theory about the afterlife. We don't have answers about the afterlife, I should say, but only theories. It's the same way in the book. We only have theories about why the animals exist or how they attach or how you get rid of them, if that's possible. So, yeah, I would definitely entertain the idea of writing a sequel. I think one of the most fun things for me about the book was using it as a lens to look at what's happening in current day South Africa. From xenophobia, and we've had a lot of attacks on refugees in South Africa, through to the way South Africans are absolutely obsessed with crime. And if you ever go to a dinner party in South Africa, you will find that that is the only thing people can talk about. So it was really fun to kind of play with that idea and to look at how we talk about crime and criminals and how we think about, is reform possible? How do we get over this? What are the new distinctions in our society? Because obviously race is still an issue and it will be for a long time. The legacy of apartheid is like a poisonous tree that we've cut down, but we will be tripping over the roots for many generations to come. But it's looking at new kind of new segregations, new apartheids, class divides, and how we separate people, different kinds of segregation. Oh, no, okay. Oh no! If it was optioned by Hollywood, I was worried. Yeah, I was worried that they would make changes like that. The progress on the movie at the moment is that it's still in development. So these things take many years. So we'll see what happens. Hopefully, if anyone has $30 million to spare, please let me know. A ver, lo que me gustaba de la novela era poder haberla ambientado en Sudáfrica, y uno de los miedos que tenía era que si se hacían con los derechos en Hollywood, quisieran hacer que cambiase la raza de la protagonista. Sunsi es negra y que tenía miedo que quisieran hacer que fuese blanca. No me apetecía nada tener que hacerlo. En cualquier caso, es verdad que he estado revisitando ese mundo que creé en Zoo City y me gustaría ampliarlo. Efectivamente, estoy planteándome seriamente la posibilidad de una secuela y yo creo que la voy a hacer, porque he dejado muchos interrogantes y muchas preguntas sin respuesta. Cuestiones como qué ocurre en el más allá, en este mundo. Cuestiones como, qué pasa con los animales mágicos, cómo se asignan, cómo se dejan de asignar. ¿Te puedes librar de ellos? ¿No te puedes librar de ellos? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Así que desde luego va a haber una secuela. Creo que esta novela es una novela que escribí con un filtro muy peculiar en mente. Traté de abordar la realidad de Sudáfrica a través del filtro que me proporcionaba la novela al escribirla. Seguimos teniendo en la sociedad sudafricana muchos problemas de xenofobia, ataques a refugiados, y ese es un problema muy serio que quería abordar. Y por otra parte, los sudafricanos estamos obsesionados con los crímenes, con los delitos. Si te invita alguien a cenar en Sudáfrica, te vas a encontrar con que la gente prácticamente solo habla de delitos y de criminales. Y me gustaba jugar con esas dos ideas, con esas dos realidades de mi sociedad, y también reflexionar acerca de una cuestión, y es que saber si es posible que los delincuentes, que los criminales se reformen. Todos estos son elementos que tenía muy presentes a la hora de escribir. Creo que el racismo sigue presente en la sociedad sudafricana y que seguirá presente todavía durante muchos años. Efectivamente, hemos acabado con el apartheid, hemos cortado el tronco de un árbol realmente ponzoñoso y envenenado, pero me temo que ese veneno todavía sigue vivo en las raíces, y esas raíces vamos a tardar muchas generaciones más en poder arrancarlas. Creo que en Sudáfrica tenemos nuevos tipos de segregación, un nuevo tipo de apartheid distinto, una separación por clases sociales. Y en cuanto al estado de desarrollo de la película, de la adaptación, básicamente está en la fase que se llama de desarrollo, que es una fase que puede tardar varios años, así que me parece que todavía no se va a concretar. De todas formas, si a alguno de vosotros le sobran $20 millones y quiere invertirlos en una película, yo encantado.
Nina nos hablaba antes de cronofobia, ese miedo al tiempo del que hablaba Nabokov. Y es curioso porque esta otra colección de cuentos de que vamos a hablar ahora, de Silver Wing, el tiempo y concretamente los relojes tienen un papel fundamental. Es curioso también que yo normalmente cuando me pongo a leer libros de cuentos pues no los leo precisamente en orden, y por alguna razón aquí lo hice, y cuando iba a mitad del libro me di cuenta de que en realidad más que una colección de cuentos es una novela en la que cada capítulo, en cada cuento, pues tenemos a un protagonista que es el mismo, tiene siempre el mismo nombre, Martin Newland, si no recuerdo mal, y bueno, y varios otros protagonistas que tienen, pero que no es siempre la misma persona, parece como que va cambiando de realidades según pasan los cuentos, y todo ello bajo la figura, con la figura de un relojero, un enano relojero con unos extraños relojes, y a la vez van cambiando las realidades desde una Inglaterra en la que la extrema derecha gobierna con mano de hierro hasta, digamos, un mundo que ya nos parece, digamos, mucho más normal, más cercano al nuestro. Quisiera saber cómo fue, pues, por una parte esa obsesión también con los relojes y el tiempo, que nos cuenta algo de ello.